Y entonces así se independizó México de España. Oye, ¿y qué pasó con Venezuela? ¡Eso no nos importa! ¡Eso nos importa mucho! ¿Por qué es tan importante para nosotros el hablar sobre la historia de Venezuela? Pues debido a que esta no solamente influye en lo que es el país hoy, sino que también fue precursor de muchos movimientos históricos que se dieron posteriormente. Recordemos que Venezuela no inicia solamente con la llegada de los españoles al territorio continental, sino que también empieza desde mucho antes, con diferentes pueblos indígenas como lo son los arahuascos o los caribes. Estos pueblos indígenas tenían un sofisticado sistema económico, político y social que era muy influenciado por el territorio amazónico y mesoamericano. A la llegada de Colón en 1492, llega en su tercer viaje. Recordemos que en sus primeros 2 viajes él había llegado a las Islas Caribes y por primera vez cuando llega a Venezuela es cuando toca tierra firme. Específicamente Colón llegó a las llamadas Islas de las Perlas o las Margaritas, que se encuentran situadas en el territorio norte de Venezuela. Este territorio tenía gran riqueza en justamente las perlas. Por lo tanto, los españoles, al ver este recurso, decidieron explotarlo. ¿Cómo lo hicieron? A través de la esclavización de los aborígenes. En ese momento fue muy importante para la corona española el tener ese recurso. Debido a esto, se comenzó a expandir esta colonización y los primeros intentos de asentamientos en el territorio de lo que hoy es Venezuela fue en los asentamientos de Nueva Cádiz en 1513. Por ejemplo, hubieron otros 2 intentos, como los de Cumaná en 1521 o Santa Ana de Coro en 1527. Estos intentos de fundar ciudades y pueblos fue un precursor a la colonización más intensa para diferentes sucesos históricos que explicaremos más adelante. En el año de 1717 es cuando la dinastía Borbón proclama el virreinato de Granada. Posteriormente, en 1777 es cuando se funda la Capitanía General de Venezuela o el Reino de Venezuela. Vamos a empezar a entender que en el territorio de Venezuela se empezaba a extender y no solamente era este territorio, sino que en esto implicaba Colombia, Ecuador, Panamá y otros más, además de, como ya me estamos explicando, a Venezuela. Estos eran divididos por virreinatos, provincias, gubernaturas o capitanías generales. Pero ustedes dirán, ¿cómo nosotros, o bueno, los españoles, regían este sistema de gobierno? Pues se basaban en las leyes de las Indias, los cuales tenían que dar cuentas o basarse principalmente en la Real Hacienda, la Real Intendencia o el Real Consulado. ¿Por qué se les llamaba reales? Porque tenían que dar cuentas al rey de España. Principalmente el territorio de Venezuela daba cuentas a la Real Audiencia de Santo Domingo y en 1776 al Tribunal de Caracas. En este momento, Venezuela como virreinato era bastante mercantil. Se basaba en la exportación de diferentes materiales, lo que llevó a que en sus primeros años este territorio fuera principalmente minero. Algo que no se puede ignorar
en el virreinato de Nueva Granada o de Venezuela es que esta era una realidad mestiza y por lo tanto sus movimientos precursores a la independencia se debieron a muchas desigualdades contra los criollos justamente. Tanto la imposición de que no se podía acceder tú como criollo a altos cargos de poder, tanto como que se les imponían muchos impuestos y la alta desigualdad social, entre otras causas más. Además de ello, fueron fuertemente influenciados tanto por la independencia de las 13 colonias, ahora conocidas como Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Estos movimientos y el pensamiento ilustrado fue el que llegó finalmente a las colonias españolas. Y además de ello, fue la que despertó el pensamiento revolucionario en estos territorios. Además de ello, la poca eficacia de las leyes y el sistema económico fue lo que llevó finalmente a que se empezara un movimiento para independizarse de España. Finalmente tuvimos nosotros el placer de entrevistar al secretario de Cultura en la Embajada Venezolana de la Ciudad de México, por lo que dejo un pequeño fragmento de lo que nos dijo para complementar todo lo que ya hemos explicado anteriormente. Lo que quiere decir es que estos territorios, hasta su independencia, eran regidos por un derecho ad hoc, es decir, un derecho creado para España para nuevos territorios. Ustedes saben que el derecho es a posteriori, el derecho es positivo y a posteriori. Es después de la aparición del fenómeno que empiezas a regir con normas el comportamiento social de esos individuos que viven en ese territorio. Pero obviamente piensen ustedes, si ellos se están enfrentando a un territorio nuevo, ¿cómo va a haber un derecho a una realidad nueva? Lo único que ellos hacen es echar mano a un conjunto de normas más o menos homogéneas o bastante heterogéneas, mejor dicho, derecho de gente, la manera como trataron a los moros que eran enemigos de la cristiandad, la manera como se llamaba España en el siglo XV, ¿no? Después se le empieza a llamar Hispania, la manera como trataban a determinados grupos étnicos determinados para determinar haciendo una cosa que se llama el derecho indiano. El derecho indiano, seguramente ustedes lo han visto con su profesor, es como una amalgama de normativas para regir un continente que, como ya le dije, estaba en franco proceso de descubrimiento y de velación, inclusive para el conquistador y para el invasor hispano. ¿Dónde viene la ruptura con la independencia? Porque la independencia busca un sujeto nuevo. Ese sujeto nuevo es el criollo. En la conformación de la época colonial, que ustedes le llaman virreinal, habían varios actores. El actor peninsular propiamente español que llegaba, que era que regía estos territorios, los virreyes, los gobernadores de provincia, etc. Estaban los descendientes de los primeros conquistadores que llegaron con Cristóbal Colón y después con todo el grupo de conquistadores y de encomenderos que eran considerados criollos. La palabra criollo viene de la palabra crío. Crío en España son los hijos. ¿Cómo están los críos? Crío es la mezcla, ¿verdad?, de los primeros conquistadores con los indígenas, sobre todo, que vivían en estos territorios. Estaban propiamente los indígenas o los indios, que es la denominación que se le daba, ya le dije por qué, por un accidente histórico. Colón murió con esa convicción, porque indígena es el que es de aquí. La palabra indígena es una construcción más reciente y con una mirada más antropológica para no herir susceptibilidad. Empieza a decir indígena para no decir indio, pero eran indios o indianos también se le llamaban, ¿verdad? Como ustedes saben, había una heterogeneidad cultural. En el caso específico de Venezuela habían varios grupos, los arahuacos, los timotocuicas, y aquí en México no me voy a meter, ¿no? Desde el sur, los mesoamericanos hasta los aridoamericanos, de los yaques hasta allá abajo, hasta el sur, hasta Honduras, hasta Guatemala, por allá, ¿no? Con toda esa diversidad étnica, cultural
diversas como misiones, etcétera, ¿verdad? Y de la mezcla, y por supuesto, aquí también lo hubo en Venezuela, una figura que se llamaba la trata negrera, que era la manera como los conquistadores portugueses, españoles inicialmente, después los ingleses, etcétera, empezaban a traficar mano de obra negra de África, sobre todo meridional, África subsahariana, la del centro, ¿no? Nigeria, y diversas comunidades, diversos países. Entonces, ¿no te parece interesante lo que te acabo de contar? Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver? No le encuentro importancia. Claro que es importante, compañera. De hecho, ¿sabías que la independencia de Venezuela influyó en todos los demás países latinoamericanos, ya que cuenta con personajes históricos como Simón Bolívar y Francisco de Miranda? Ah, eso tiene sentido. Pues, ¿sí? Pues claro. Oye, ¿Dónde está? Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en la historia de América Latina, la independencia de Venezuela y cómo esta llevó a la creación de la Gran Colombia. Este proceso no duró días, sino años, y estuvo lleno de luchas, victorias y derrotas. Vamos a ver este proceso paso a paso. La independencia comenzó en 1810, cuando los criollos, es decir, los descendientes de españoles nacidos en América, estaban cansados del monopolio comercial, de los impuestos y de los abusos de los funcionarios españoles. Además, España estaba pasando por un caos. Napoleón Bonaparte había invadido la península y tenía prisioneros a la familia real. Eso le dio a los criollos una gran oportunidad para organizarse. La independencia de Venezuela puede dividirse en 4 etapas. Número 1. Primera República, 1810 a 1812. Arrancó con el Cabildo de Caracas, el 19 de abril de 1810. Ese día, los criollos obligaron al gobernador Vicente Emparán a renunciar. Un año después, el 5 de julio de 1811, se firmó el Acta de Independencia. El líder fue Francisco de Miranda, pero en 1812 los realistas recuperaron el poder y la república cayó. Número 2. Segunda República, 1813 a 1814. Simón Bolívar inició la campaña Admirable y entró en Caracas en 1813. También estaba Santiago Mariño, quien liberó el oriente del país. Bolívar declaró la famosa guerra a muerte contra los realistas. Pero en 1814, tras la batalla de Maturín, los patriotas fueron derrotados otra vez. Número 3. Tercera República, 1817 a 1819. Después de la derrota, los patriotas se refugiaron en las islas del Caribe. Desde ahí, Bolívar y Mariño reorganizaron fuerzas y en 1817 lograron recuperar parte del territorio. En 1819 se realizó el Congreso de Angostura, donde se creó la Gran Colombia, uniendo a Venezuela con Nueva Granada. Número 4. Gran Colombia, 1819 a 1830. En 1821, con la batalla de Carabobo, los patriotas aseguraron la independencia de Venezuela. Sin embargo, había conflictos entre quienes apoyaban un gobierno central fuerte como Bolívar y los federalistas, que defendían la autonomía de cada región. Finalmente, en 1830, la Gran Colombia se disolvió y Venezuela se convirtió en un país soberano con José Antonio Páez como su primer presidente. Las causas principales de la independencia fueron el descontento por impuestos y por los abusos de los españoles, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, el ejemplo de independencia de Estados Unidos y la crisis política en España por la invasión napoleónica. Sus consecuencias fueron que Venezuela se volviera un país independiente, se abrieron relaciones comerciales con otras naciones, el sistema político pasó de ser monárquico a republicano y federal. Se rompieron relaciones con España hasta 1845, cuando finalmente reconoció la independencia. Algunos de los héroes más importantes fueron Francisco de Miranda, precursor de la independencia, Simón Bolívar, el libertador, creador de la Gran Colombia, Santiago Mariño, líder de la campaña de Oriente, José Antonio Páez, primer presidente de Venezuela, y Antonio José de Sucre, gran militar que también ayudó a liberar Perú y Bolivia. La Gran Colombia. La Gran Colombia fue un estado creado en 1819 por Bolívar. Incluía lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador
y Panamá. Su capital era Bogotá y se organizaba como una república presidencialista. Aunque era un gran proyecto de unión latinoamericana, no todos estaban de acuerdo con las ideas centralistas de Bolívar. Esto generó muchas peleas políticas y en 1830 la Gran Colombia se disolvió, naciendo Venezuela, Colombia y Ecuador como países independientes. Todo lo que les acabo de contar es solo un breve resumen de mi investigación, pero tuvimos la posibilidad de entrevistar a una persona que es experta en la historia de Venezuela, Alexander Torres Iriarte, destacado historiador venezolano. A continuación, les pondré las respuestas que él nos brindó acerca de la historia de su país. En el caso americano, la ruptura arranca con la independencia, pero recordemos que quien lidera la independencia, a pesar de todos los brotes, de todos los movimientos, quien lidera la independencia y concreta la independencia son los criollos. Esta es una discusión interesantísima. Si bien en Perú, en Venezuela, aquí mismo, hubo movimientos indígenas o movimientos afrodescendientes o negroides. En Venezuela tenemos el brote José Leonardo Chirino, 1795. Tenemos el movimiento de Igual y España, que ya eran más criollos, etc. Fueron los criollos quienes lideraron nuestra independencia. Se toma como punto de inflexión o como parteaguas 1808. Y de allí, bueno, casi todos los procesos que cierran en 1830. En Venezuela nosotros declaramos la independencia en 1811, pero la última batalla que rompió militarmente definitivamente con España fueron 10 años después, 1821, la batalla de Carabobo. Y 3 años después, la gran batalla en 1824, que fue la batalla de Ayacucho en el Perú. Vean la complejidad. El libertador Simón Bolívar decía una expresión que lo sintetiza muy bien: la patria es América. Venezuela, Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito conformaban la República de Colombia o la Gran Colombia, y después se divide. El derecho americano, entendido como un derecho propiamente americano, arranca con la independencia. Nosotros que también somos América, el mundo indiano, pero no somos indios. Bolívar lo sintetiza muy bien en la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 1815, ahorita cumplió 210 años este documento, anteayer, y entonces él dice: nosotros somos una especie media, no somos ni blancos, ni indios, ni europeos, somos una especie media. Estamos alejados por grandes mares y luchamos por nuestra independencia. Estamos en una situación compleja, complicada, contradictoria. El americano, el criollo americano, es un sujeto complejo. Lo primero que debe hacer el americano es justificar el rompimiento con España. Y para justificar ese rompimiento con España, para quitarse de encima 300 años del yugo español, el americano empieza a echar las bases de un derecho propio, de un derecho que lo legitime y que le diga que él tiene la potestad de quitarse de encima a España, aun cuando durante 300 años fue sometido por España. Nuestros libertadores buscaron justificar el rompimiento con el nexo colonial español, y para ello crearon repúblicas, y en la creación titánica de nuevas instituciones, de visiones republicanas distintas a España, tuvo que haber un respaldo de legitimidad, y ese respaldo de legitimidad es el derecho. Derecho entendido, un derecho que se nutre de las corrientes del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, un derecho de ruptura con la visión tradicional europea y a buscar un nuevo sujeto, el sujeto americano, el criollo. Y sobre eso entonces se comenzaron a sancionar las constituciones, a hacer leyes, porque nadie nos regaló la independencia, nos la ganamos a fuerza, nos la ganamos con valor, ¿no? Y después sobre eso construir instituciones propias, siempre con la idea de que nosotros somos libres, soberanos e independientes, que la resolución de nuestros problemas son internos. Venezuela concretó su independencia, ya dijimos, en 1821. Pero el 5 de julio de 1811 nosotros declaramos la independencia.
Si España se está matando contra Francia entre 1808 y 1809, ¿qué está pasando en América? Si nosotros éramos colonia de España. Todo ese atajaperro, toda esa guerra que está ocurriendo franco-hispánica o hispano-francesa va a llegar a América y va a tener diversas expresiones. Los criollos van a aprovechar el vacío de poder y la prisión de Fernando VII para inicialmente ser fieles a Fernando VII y después quitarse las autoridades de Fernando VII de esto y después declarar nuestra independencia. Por eso es que al principio los movimientos son fidelistas, viva Fernando VII, a favor de Fernando VII, pero después caminan por el sendero del rompimiento absoluto y de la declaración de la independencia. ¿Qué pasa? Que Fernando VII va a estar preso hasta el año 14, Napoleón va a caer en desgracia en el año 15, después de Waterloo. Ahora Fernando VII se va a zumbar a América buscando la reconquista de su territorio y ahí es que empieza la verdadera guerra de independencia de Venezuela, porque si Fernando VII estaba preso de 1808 al 14, ¿con quiénes peleábamos los venezolanos? Con los mismos venezolanos. Era una guerra civil inicialmente, porque eran eso que hicieron, lo que acabaron con los proyectos republicanos, la primera y la segunda república en Venezuela, fueron los sectores populares, que no se sentían representados por los criollos. Porque los criollos eran los amos que históricamente lo habían minimizado, lo habían entregado a las grandes extensiones de cacao, a la servidumbre, y ellos no se sentían identificados con los criollos. El proceso de independencia nosotros lo podemos dividir en varias partes, ¿no? De esas primeras guerras, del 19 de abril del año 10 hasta abril del año 15, cuando llega propiamente Pablo Morillo, después del 15 hasta 1819, en el año 19 se conforma la República de Colombia, la Tercera República, y después nace la República de Colombia, y después, bueno, llegamos a Carabobo, llegamos en el 21 al 24, nuestra independencia total en 1824 con Ayacucho. Fíjense que en el año 24, en marzo, a Bolívar lo nombran ciudadano mexicano, el Congreso Constituyente de 1824. Ese fue un proceso complejo, donde habían confrontaciones étnicas, raciales, lucha por grupos distintos y después ejércitos regulares e irregulares, patriotas contra realistas, que van a alcanzar la independencia en 1824, con la batalla de Ayacucho. Esa es otra característica interesante de nuestros héroes de la independencia. Hubo curas, como aquí, por ejemplo. Fíjense que los curas jugaron un papel importante de la independencia en México, más que en Venezuela. En Venezuela hubo curas a favor de la independencia, pero también hubo curas, la gran mayoría, el clero era muy conservador. En Venezuela hubo grandes hombres independentistas, ¿no? Antes de Bolívar estuvo Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue, digámoslo así, el más universal de nuestros criollos. Francisco de Miranda hablaba 7 idiomas, leía latín y griego. En 5 años estuvo en 254 ciudades. Fue el único personaje en el siglo XVIII que estuvo en los 3 escenarios más grandes de la época: la Guerra de Independencia Hispanoamericana, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Fue el único que tuvo la oportunidad de hablar con las máximas figuras de su época, desde Napoleón, pasando por Washington, pasando por Simón Bolívar, pasando por Artigas, pasando por O'Higgins, por Monteagudo, por Montenegro, por los personajes más importantes, Teresa de Mier, los más importantes de su época, ¿no? Y fue un racionalista crítico, utópico, importantísimo, que abanderó la Primera República y que murió lamentablemente por la causa de independencia. Pero también con Francisco de Miranda estaba Antonio José de Sucre, que pasó a la historia como el gran mariscal de Ayacucho.
porque fue el que lideró, entre muchas otras batallas, llegó a ser presidente de Bolivia, etcétera, y cofundador de Bolivia, lideró la batalla de Ayacucho, el Rincón de los Muertos en el Perú, y murió a los 35 años asesinado como general ya, como gran mariscal de Ayacucho. Por supuesto, hubo pensadores de la calidad de Andrés Bello, considerado el libertador cultural de América, ¿no? Andrés Bello vivió un tiempo en Venezuela, después vivió en Inglaterra y después vivió en Chile, y fue un hombre con una visión universal muy grande, ¿no? Hizo filosofía, hizo gramática, hizo derecho, escribió sobre el derecho de gente, hizo la primera gramática americana distinta a la que hizo España, ¿no? Fue poeta, fue ensayista, un hombre, fue maestro de Libertador en su juventud, tenía 1 año y medio de diferencia con el Libertador, con el futuro Libertador. Estaba Simón Rodríguez, considerado el Sócrates de Caracas, fue maestro de Libertador, es considerado un pensador de gran calibre, murió en Amotape, Perú, pero fue un hombre de una visión revolucionaria increíble, ¿no? Él tenía una expresión que nosotros apreciamos mucho, dice, o inventamos o erramos, ¿no? Que es como la síntesis del pensamiento americano, o inventamos o erramos. Podríamos mencionar más, ¿no? Juan Germán Rocio. Para ustedes Juan Germán Rocio es muy valioso. Juan Germán Rocio fue un tribuno, fue uno de los redactores de nuestra Constitución de 1811, pero Juan Germán Rocio en 1817 en Filadelfia escribió un libro que nosotros apreciamos mucho, que se llama algo así como Del despotismo a la libertad. ¿Y cuál fue el gran aporte de ese libro de Juan Germán Rocio? Juan Germán Rocio, un tipo muy formado, consiguió la habilidad de que se podía ser revolucionario, independentista y católico a la vez. Logró pues justificar desde el punto de vista de las antiguas escrituras la legitimidad que tenían los revolucionarios independentistas de romper con España. Entonces, la idea de que Dios también está con la revolución, Dios también está con la independencia, lo logra él en el año 17 con ese libro, Del despotismo a la libertad, porque entonces y podrían mencionar más, pero no. Sí, porque hay otros libertadores ahí, bueno, que son muchos, de verdad son muchos, ¿no? Hablando de otros temas, vamos a hablar sobre su constitución. Por cierto, aquí les va un dato express. Antes, Venezuela se llamaba Estados Unidos de Venezuela. Este nombre se mantuvo por 89 años. Eso quiere decir, desde 1864 hasta 1953. Esto surgió porque en la Constitución de 1864 se adoptó un sistema federal. Este estaba inspirado en el modelo estadounidense, de ahí el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Pero esto cambió en la Constitución de 1953, cuyo nombre pasó a ser República de Venezuela. Hablaron mucho del Pacto Federal, por eso Estados Unidos de México. Venezuela se llamó Estados Unidos de Venezuela hasta 1953, bajo esa visión pactista federalista, ¿no? La otra mirada es la visión centralista, que un gobierno central, aún respetando la relativa autonomía de los estados, provincias, etcétera, su nombre lo dice, centralizar, ejecutar el poder desde el centro. En Venezuela hubo varias constituciones y hubo reformas constitucionales. Como se acaba de mencionar, Venezuela tuvo varias reformas en su constitución política, y a continuación mencionaré algunas de ellas. En 1811 fue la primera constitución, tanto del país como de América Latina. Se promulgó el 4 de diciembre por Cristóbal Mendoza, Juan Germán Rocio y Francisco de Miranda. Esta fue promulgada en Caracas y tenía un total de 228 artículos. En 1857 se firmó la Constitución Centralista de Venezuela, o así se le llamaba. Tenía un gran contenido democrático, como la reelección inmediata, y también abolió la pena de muerte por delitos políticos.
Además, se elevó a rango constitucional la abolición de la esclavitud. En la Constitución de 1945 se le concedió el voto a las mujeres. La constitución que ha tenido más duración en el país es la de 1973. En esta se prohibió la elección a los presidentes, senadores, diputados y magistrados que hayan sido condenados a penas superiores de 3 años. Ah, entonces esa es la constitución de Apatzingán de Venezuela. Mucho se habla de lo que está pasando en Venezuela, pero nada se habla de cómo se originó o qué lo ocasionó. Nosotros en Venezuela tuvimos durante mucho tiempo una estabilidad monetaria. Ajá. Desde 1959 hasta el 18 de febrero de 1983, la moneda venezolana con respecto al dólar, salvo unos cambios mínimos, se mantuvo a 4.30. Es lo que se llamaba 4.30 bolívares por dólar. Después, digámoslo así, Venezuela era un país muy rico. Venezuela en los años 70 tuvo lo que se llama la danza de los millones. Es decir, Venezuela es un productor de petróleo, los barriles de petróleo tenían precios bajos. Venezuela ya en el año 60 estaba metido como fundador de la OPEC, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero ocurrió en el año 73 una guerra que se llama la Guerra de Yom Kippur, una guerra en el conflicto árabe-israelí, y el mundo árabe, esa zona era alta productora de petróleo. Ante la escasez de productos petroleros, Venezuela, productor de petróleo, se dispararon los precios del petróleo y Venezuela, que tenía una economía más o menos modesta, llegó a percibir en menos de un año más de 10.000 millones de dólares. Entonces fue una danza de los millones, le llamaban la Venezuela Saudita. A finales de los años 70, el precio del petróleo comenzó a bajar, lo cual obligó a pedir dinero prestado a otros países. Como el precio del petróleo seguía bajando, la deuda de Venezuela iba en aumento. Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, dio promesas de restaurar la economía de Venezuela. Implementó programas sociales, lo que hizo que se ganara la empatía de todo el pueblo de Venezuela. Siguió así y pues sí, la economía empezó a subir y con ello el valor del petróleo. Pero no todo es color de rosa. Hubo una sequía que duró 2 años. Esto a Chávez, digamos que no le importó. Solo se centró en subir la economía de Venezuela y con ello el precio del petróleo. A este paso, lo que pasó fue que la economía dependía totalmente del petróleo. Cuando Hugo Chávez murió y Maduro agarró su puesto, esto no le encantó al pueblo venezolano. Se ganó la enemistad y la mala fama con el pueblo de Venezuela. Con la llegada de Maduro, el precio del petróleo llegó hasta los suelos y esto empezó a afectar demasiado al país, económicamente hablando. Las malas elecciones de Maduro pagaron factura. Esto hizo que imprimieran billetes sin cesar, lo que causó una hiperinflación. El valor de la moneda de Venezuela, el bolívar, fue decayendo y con ello el precio de los víveres y la comida fue en aumento. Solamente se salvaron los que tenían sus ahorros tanto en dólares como en otros medios de pago. No somos libres del voto El sueldo es poco. El sueldo es como de $2 para una persona de trabajando 15 días y eso no alcanza para nada. ¿Y qué piensan así de las condiciones en las que están actualmente el país de Venezuela? ¿Qué pensarían que sería mejor para Que saliera Maduro. Que saliera Maduro. Que saliera Maduro, que dolarizaran el país por completo, ¿verdad? Sería bueno. Pésimo, malísimo. Sí, en realidad es un gobierno que nos ha llevado
a retroceder mucho. Nos ha llevado a retroceder mucho, no a avanzar. Es un gobierno que nos ha hecho sufrir demasiado. Mire ustedes cómo estamos, millones de venezolanos por fuera de nuestro país sufriendo, pasando necesidades, pasando cosas que quizás en nuestro país no tendríamos por qué pasar. Pero gracias al gobierno de hoy en día, lastimosamente, nos está haciendo pasar por estas cosas, esta situación, y bueno, la salud, la educación, todo eso lo ha golpeado demasiado este gobierno, lastimosamente. Aunque ellos quieran pintar el mundo de otra manera, pero todo es mentira. Todo es mentira y bueno, pésimo. Lo considero pésimo el gobierno como tal. Es muy complicada aquí la situación para todos, la verdad. Y la verdad, pues, es demasiado difícil. Muchos ya han perdido la fe de que pues, se llegue un cambio, que se llegue de que venga alguien mejor, ¿sabes? Y pues muchos han perdido la fe, muchos han perdido la esperanza, muchos dicen, no, que esto va a ser así, no, que esto va a ser allá, no, que esto va a ser acá. Y así concluye la historia de Venezuela hasta nuestra actualidad. Y estudien para que no terminen así. Nos dices 3, 2, 1 y ya. Estamos grabando. Lo que te acabo de contar. Pues sí, pero a mí qué me importa. Pues no se importa. A ver, un tiempo. Claro que es importante, compañero. Nada importante. Claro que es importante, compañera. ¿Sabías que la independencia de Venezuela? Ah, de acuerdo. Entonces, esa es la Constitución de Pacificación de Venezuela. Claro. É que hoje vai ter festinha.